Este, vamos a, hoy vamos a ver unos estudios de capellanía, sobre todo sobre la consejería en ciertos aspectos que nos va a ayudar mucho. Como agencia misionera, cada agencia tiene diferentes estrategias de cómo el Señor les da para que ellos puedan entrar al campo, para que puedan entrar a una comunidad, para que puedan hacer una obra, pues, ¿verdad? Y cada una tiene ciertas maneras de conducirse, digo, no es que todas sean buenas o que todas sean malas, sino cada quien Dios les da estrategias específicas. En lo particular a nosotros nos ha dado una estrategia para llegar y poder llegar más fácilmente a una comunidad y es por medio de la administración, por medio de la consejería, por medio de la sanidad del alma, ¿no? Entonces, o vamos a tomar vamos a dar herramientas que justamente se enfocan a este tipo de trabajo, ¿verdad? De sanidad del alma, de administración del alma, de ayudar a las personas, no tantamente de una manera física, aunque sí lo vamos a hacer y vamos a pasar. Igual vamos a ver estudios de cómo hacer proyectos y demás, ¿verdad? Pero también nos vamos a enfocar mucho esta parte, ¿no? De la sanidad del alma interior. Amén. Entonces, en planos generales es eso. Entonces vamos a comenzar. No sé si me gustas poner la diapositiva para comenzar con la clase. No quiero demorarlos mucho. No sé si después tengan cosas que hacer, pero vamos a ver lo más rápido que podamos. Bueno, el tema que vamos a ver hoy, con el cual vamos a iniciar estas clases es afrontando las crisis. Esto solo es una parte. Yo creo que después, ya sea la siguiente semana o en 15 días, vamos a dar otras dos, yo creo, porque es muy extenso, tenemos mucho que abundar en cuestión de este tema, afrontando las crisis. Y es un tema muy importante porque últimamente se han dado más estos casos. Yo creo que a partir de la pandemia hacia acá hubo un cambio social y familiar muy importante, ¿verdad? En donde muchas personas entraban en crisis, ¿no? Y muchas siguen. Entonces, vamos a ver cómo se enfrentan las crisis o cómo se pueden afrontar las crisis, ¿verdad? Según la palabra de Dios. Esto nos va a ayudar a nosotros para ministrar. Yo creo que cada quien, ahorita que mencioné a lo mejor crisis, a lo mejor se tiene una persona, un amigo, un compañero, alguien, ¿verdad? Un familiar que a lo mejor conoces que está en alguna crisis, ¿no? Alguna crisis emocional, alguna crisis mental, alguna crisis física, ¿no? Alguna crisis que está pasando en su vida y a lo mejor usted y yo conocemos a esa persona y no sabemos a qué se deben las crisis y muchas veces no sabemos cómo ayudar, ¿no? A ese tipo de casos, almas que están lastimadas, ¿no? Entonces vamos a tomar alguna parte, como le digo, no es todo el tema, vamos a dividirlo, porque hay mucho de qué hablar aquí, muchas herramientas que podamos usar para ayudar a las personas. Amén. Entonces, así se llama el tema, afrontando las crisis. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Gracias. Entonces, acompáñame a Job. Vamos a Job, versículo 6, 9, y vamos a leerlo. La palabra de Dios dice, 6:9, ¿verdad? Dice, quisiera que él me aplastara, quisiera que extendiera su mano y me matara. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor Dios, te damos gracias por el tiempo que nos das de compartir esta enseñanza, amigo. Te pedimos que nos ayudes a todos los que estamos aquí, Padre. En el nombre de Jesús, derrama sabiduría para poder entender las escrituras. Te damos gracias. Amén. Entonces, es un versículo muy fuerte. Dice, quisiera que él me aplazara, quisiera que extendiera su mano y me matara. ¿De acuerdo? Todos conocemos de alguna manera la historia de Job, ¿no? Y la voy a recapitular así súper rápido, pero porque no me quiero entretener mucho aquí, porque yo sé que usted ya lo ha estudiado, ya ha leído el libro, ya he escuchado predicaciones acerca de Job, ¿verdad? Pero rápidamente, Job era un siervo de Dios, era una persona que servía a Dios, que ofrendaba a Dios, era un cristiano, pongámoslo así en términos generales, ¿no? Que adoraba a Dios, un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, bueno, todo eso ya lo sabemos, ¿no? Resulta, hermano, que en un lapso de vida de Job, él sufre una crisis.
de la noche a la mañana él pierde todo, literalmente. Pierde sus hijos, pierde propiedades, pierde pues ganado, pierde todas sus cosas, pierde su salud, pierde literalmente todo, este varón. De la noche a la mañana se le va todo, ¿verdad? Entonces, él no logra entender el por qué le pasó eso. Ciertamente en los primeros capítulos vemos que Dios, que Job, perdón, adora a Dios, ¿no? Y tiene unas frases muy célebres pues desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré, sea bendito el nombre de Jehová, ¿verdad? Y entre otras, ¿no? Y vemos un Job, ¿verdad? Que ha estado tratando de asimilar lo que estaba pasando hasta que sus amigos comienzan a enfrentarlo con la realidad, ¿no? Y vamos a leer un poquito más, vamos a ir al 5, ¿no? Eh, capítulo 5 versículo 1, nada más para dar contexto de lo que estamos hablando, ¿no? Aquí estaba uno de sus amigos, Elifaz, ¿no? Y en el primer versículo es como que lo ataca, ¿no? Como que dice, porque por más que grites por ayuda, ¿quién te responderá? ¿Cuál de los ángeles te ayudará? Sí, ¿no? O sea, está le está confrontando, ¿no? A lo mejor Job en ese momento, él estaba pidiendo ayuda, no sé si él estaba orando a Dios, si él estaba clamando a Dios por una respuesta, no sé lo que estaba pasando en esa circunstancia en que él estaba viviendo, ¿verdad? Pero su amigo le dice, por más que pidas ayuda, nadie te va a ayudar, le dice, imagínese, qué tremendo, ¿no? Vemos ahí por labios del amigo de Job, ¿verdad? Que Job necesitaba ayuda, amén, para entender el proceso, él necesitaba quien le ayudase, quien le socorriese, ¿no? Quien le ayudara en la situación en la que estaba pasando. Y por ende, lo que acabamos de leer en versículo 6 es una respuesta de Job, ¿no? Diciendo, pues quisiera que Dios me aplastara, ¿no? Quisiera que extendiera su mano y me matara. O sea, nos podemos dar con las palabras de Job en la crisis en la que él estaba, ¿no? En una crisis, emocional, en una crisis espiritual, ¿verdad? En que no entendía los propósitos de Dios y decía, pues prefiero que me mate, o sea, ya para mí la vida no tiene sentido. ¿Verdad? Si leemos un poquito más el versículo 6, si leemos desde el 1, dice, entonces Job habló de nuevo y dijo, si pudiera pesar mi sufrimiento y poner mis problemas en la balanza, pesaría más que toda la arena del mar. O sea, Job estaba en una desesperación, los problemas que él estaba afrontando en ese momento, los sentía inmensos, los sentía imposibles de cargar, imposibles de superar, ¿no? Dice, por eso hablé impulsivamente, pues el Todopoderoso me ha derribado con sus flechas y el veneno de ellas infecta mi espíritu, es el versículo 4. Vemos que Job en ese momento, como muchas otras personas que hemos escuchado, ¿verdad? Piensan que Dios está en su contra y piensan que Dios los quiere matar, que Dios no sé, es el tipo malo de la historia, ¿no? Y entonces, básicamente lo que él está diciendo es que Dios está en mi contra, ¿no? Y vemos, ¿verdad? Que después en el versículo 5, capítulo 6 versículo 5 dice, ¿no tiene acaso el derecho de quejarse? ¿No tengo caso derecho de quejarme? ¿No rebuzna el burro salvaje cuando no encuentra hierba? ¿No mugen los bueyes cuando no tienen que comer? ¿No se queja la gente cuando a la comida le hace falta sal? ¿Hay alguien que desee comer la insípida clara del huevo? ¿No? O sea, él está comparándose y le está diciendo, "Hey, yo me estoy quejando delante de Dios, ¿no? Eh, y es entendible y lo vamos a ver más a ratito, ¿no? Pero lo que quiero dejar en claro es que Job estaba pasando una crisis muy fuerte en su vida. Y ahorita vamos a ver lo que significa la crisis y todo, ¿no? Pero él estaba pasando por un choque bastante fuerte en que como él no lo lograba asimilar o no encontraba una respuesta del por qué, su mente y su alma se empezaron a batir, se empezaron a afligir, se empezaron a llenar de dolor, no ante las circunstancias, porque si usted conoce yo sé que usted ha hablado con muchas personas y a veces una de las cosas que lo primero es que preguntan y quieren saber cuando están afrontando una crisis, ya sea una pérdida de un familiar, de un hijo, de padres, de hermanos,
¿verdad? Una crisis ante pérdida de trabajo, ante, no sé, cualquier cosa. A lo mejor lo primero que viene sobre la mente y cuando usted habla con ellos es, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? ¿No? Y lo primero que siempre queremos entender, ¿por qué me pasó a mí? Y eso es bien interesante porque cuando una persona no entiende el por qué, entra en una crisis, ¿no? Porque si supiera el motivo por el cual están pasando las cosas, su alma tendría paz, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas, ¿verdad?, que les pasa una circunstancia, pero ya entendían el propósito. A lo mejor su familiar tenía algún tipo de enfermedad terminal que duró tiempo, duró rato, y ellos mentalmente se prepararon para que el día que faltara esa persona, pues lo supieran, ¿no? Y hay muchas personas que prefieren incluso que un familiar que está agonizando, que está en una etapa terminal muy fea, muchas veces ellos también desean que esa persona encuentre paz, ¿no? Y entonces cuando se fallece esta persona, hay paz también en el familiar, ¿no? Pero es porque porque entendieron el proceso. No sé si me estoy explicando, ¿verdad? Pero muchas veces, muchas personas cuando no entienden el proceso, como que su cerebrito no hace match, ¿verdad? Y entran en una crisis. Amén. Pero vamos a ver lo que quiere decir crisis. No sé si le puedas dar al otro, por favor. Eh, No sé si ahí se alcance a ver bien, pero pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué es una crisis? Originalmente la palabra deriva del verbo griego antiguo krinein, cuyo significado es juzgar para tomar una decisión y cuyo sustantivo crisis significa juicio o decisión. Es bien interesante, ¿no? Porque cuando nosotros decimos crisis, automáticamente en nuestra mente lo asocia con una persona que está sufriendo, con una persona que no sabe qué hacer, con una persona que mentalmente no está estable, ¿no? O sea, luego nos vamos hacia las cosas malas, ¿no? Pero en sí la palabra crisis simplemente significa juicio o decisión, ¿no? Y es algo muy interesante. Entonces dice, según Steve James, ¿verdad? Dice, crisis es un proceso de transformación en el que no se puede mantener el sistema antiguo. Ahora, si lo ponemos en el caso de Job, él está sufriendo una transformación, es un proceso en que él está sufriendo, ¿verdad? Porque si vemos el Job del capítulo 1 con el Job del capítulo que será 40 creo que tiene, no estoy tan seguro ahorita de 30 y tantos, ¿no? Vemos un Job totalmente distinto, que aunque pasó una pérdida muy grande, aunque pasó el trato de Dios muy fuerte, pero al final vemos en lo que se transformó, ¿no? Y Dios le bendijo y Dios le dio más de lo que tenía y todo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque él no podía seguir con la misma manera en la que él estaba viviendo en el capítulo 1. Entonces Dios permitió todo esto para que hubiera una transformación en el alma de Job. Entonces, pero muchas veces las crisis, que son una transformación para nuestra alma, no la entendemos. Y como no la entendemos, el enemigo se aprovecha y se aprovecha de muchas personas, ¿no? Si leemos ahí, dice, todos los seres humanos sufrimos un cambio. Los cambios son inevitables. Siempre el ser humano, hermano, está en un proceso de cambios, de cambios, de cambios. Es imposible que un ser humano se pueda mantener en un lugar estático por mucho tiempo, sino la vida se trata de cambios. Y en cada cambio que hay debe de haber un reajuste. Para cada cambio, un reajuste. Es como los niños, ¿no? Los niños van creciendo y ellos van haciendo reajustes. Digamos, el niño que, por ejemplo, Lemuel, que tiene un año y cachito, él todavía no sabe hablar, pero ya empieza a balbucear y empieza a decir mamá, papá y cositas así, ¿no? Pero ¿cómo sería si Lemuel se rehúsa al cambio del habla y a los 5 6 7 10 años sigue balbuceando como si fuera un bebé de un año, ¿no? O sea, no tendría lógica, me explico, y sería un proceso muy difícil para él para comunicarse. Entonces,
A lo que voy con esto es que cada quien o en cada etapa de nuestra vida hay cambios en los cuales nosotros tenemos que hacer reajustes. Amén. Aquí una de las primeras cosas, si los quiere anotar, para enfrentar una crisis es adaptarte, es enfrentarte y eso te va a llevar a modificar, a transformar. Pero si tú no te adaptas a lo que estás viviendo, no lo puedes enfrentar como debe de ser y por ende no va a haber una transformación la cual se necesita. ¿Sí me explico? Entonces, esos tres puntos, si usted estudia la vida de Job, están. Él no se adaptaba al cambio, él decía, ¿por qué me está pasando? Y en vez de adaptarse, de aceptarlo, de asimilarlo, ¿verdad? De recibirlo, ¿verdad? Se enfrentó, o sea, pero de esta manera en que se opuso, ¿no? Al cambio. Que Dios habló con él literalmente y es cuando dijo, ah, bueno, ¿no? Pero bueno. No sé si me puedes ayudar a la otra, por favor. Gracias. Hasta aquí, amados hermanos, no sé si hay alguna pregunta, alguna aportación que quieran dar. Bendiciones, mis hermanos. Ah, Creo que como misioneros y aún como evangelistas, como portadores de las buenas nuevas, siempre vamos a encontrarnos con ese tipo de personas, personas que están en crisis. Y por eso es muy importante poder entender lo que es una crisis para poder conducir a esa persona a esa transformación a la cual Dios quiere llevar. Por eso este tema es muy importante, ¿verdad? Porque siempre vamos a trabajar con personas en crisis. Es muy difícil, ¿verdad? Que no encontremos una persona en crisis, simplemente recordemos cómo el Señor nos trajo, cómo el Señor nos encontró y la mayoría de nosotros estábamos pasando una crisis y fue ahí donde Dios hizo una transformación en nuestras vidas, pues primeramente cuando uno ah, dejó de resistirse, ¿verdad? Se enfrentó al problema y vino la modificación. Es una aportación que quería hacer. Este, ahorita que lo decías, Gabo, acerca de las crisis, ¿verdad? Qué chistoso que nosotros constantemente, como dijiste, toda la vida se trata de crisis o de cambios, ¿verdad? Más sin en cambio al ser humano le cuesta mucho cambiar. Como que somos muy, ¿cómo se llama? Ah, propensos a quedarnos quietecitos y con lo que ya sabemos ya estuvo, ¿verdad? Y entonces cuando viene el cambio, entonces es cuando hay en ocasiones o no sé, qué porcentaje, pero nos cuesta cambiar y entonces se vuelve muy crítico. Amén, amén. Hermana Emily, hermano Epi, ¿quieren agregar algo? No, hermano, pero sí, o sea, es muy interesante lo que usted está hablando porque de verdad, pues sí, sí tiene razón, o sea, a veces como humanos nos cuesta afrontar los cambios. Amén, amén, muchas gracias. Sí, y esto se debe, y esto usted como dice mi mamá, lo vamos a, y como lo digo mi papá, lo vamos a encontrar en todos lados. Realmente solo es cuestión de que abramos los ojos, ¿no? Y en todos lados vamos a encontrar a personas que están en alguna crisis, en una etapa de su vida en que no están aceptando el cambio que debe de ser. Y por ende, y eso pues abre puerta a muchas más cosas, ¿no? La crisis es una etapa, no es una, ¿cómo les explico? Es una encrucijada, vaya, en que la persona necesita tomar ciertos cambios, ciertas decisiones, ¿verdad? En su vida. Y muchas de estas personas, al no aceptar esa encrucijada, se desesperan y entran y el enemigo aprovecha, ¿verdad? Ese momento para meter y para influenciar con espíritus, porque sabemos que al final del día la depresión no es una enfermedad, es un espíritu que viene a atormentar al alma. Sabemos que el suicidio no es
una enfermedad mental o psicológica, ¿no? Sabemos que es un espíritu inmundo que está atacando a la persona, ¿no? La tristeza y todo ese tipo de cosas que hemos escuchado, ¿verdad? Y el enemigo aprovecha para meter. O sea, la crisis, lo que quiero entender ahorita es que ahorita la crisis es, es una encrucijada, si lo podemos poner de esa manera, en que llega un momento en tu vida en que no puedes seguir con las mismas cosas que estabas haciendo y que necesitas hacer un cambio. Pero como dice mi mamá, no somos, aunque naturalmente somos personas de cambio, o sea, Dios nos hizo que todo el momento estemos cambiando, por eso Dios no hizo un robot, porque un robot, si usted lo hace, el robot, si usted le deja el mismo software, va a estar haciendo lo mismo con una computadora. Usted puede tener una computadora con un Windows 2013 de antaño y ahí va a jalar la cosilla, ¿no? Y ahí va a estar bien, ¿verdad? Si me explico, puede seguir funcionando, a lo mejor no igual que una computadora del último año con los mejores softwares y todo eso, pero al final esa computadora puede servir, me explico, pero Dios no nos hizo de esta manera. Dios nos hizo forzosamente que nosotros vayamos cambiando. Amén. Entonces, bueno, muchas gracias, hermana. Vamos aquí a continuar, ¿no? Dice, todos en algún momento de nuestra vida podemos llevar a, perdón, quiere llegar a sufrir una crisis. Pues las crisis son producto de cambios que sufrimos nosotros mismos y que no sabemos cómo afrontarlos. Como misioneros del espíritu debemos de comprender la conducta humana. Los profesionales de la conducta humana consideran válidas ciertas presuposiciones, que todas las personas tienen necesidades sociales, físicas y sociológicas, que deben ser satisfechas para que gocen de una buena salud mental. Es muy interesante, hermano, porque hay a los estudiosos como dice, de la conducta humana, ¿verdad? Han detectado que el humano tiene varias ah, ah, necesidades básicas, tanto sociales, físicas y sociológicas, ¿no? En las cuales ellos se han dado cuenta que si alguna de estas, y las vamos a ver más adelante, no está satisfecha o no la está cumpliendo a la persona o le hace falta esa necesidad, se dan, ¿verdad?, a que las crisis empiezan a llegar. Por ejemplo, una necesidad social es la familia, ¿no? La familia es una necesidad, no es un lujo, es una necesidad que nosotros como seres humanos necesitamos. Una persona que no tenga familia, ¿verdad? Es una persona que no se desarrolla bien. ¿Sí me explico? Es una persona que tiende a no confiar, que tiende a ser solitaria, tiende a ser depresiva, no sabe con quién irse o simplemente se va hacia los malos caminos, ¿no? Por eso es que las pandillas muchas veces agarran a ese tipo de personas que no tienen familia, ¿verdad? Porque tienen la necesidad de agruparse con alguien. Y entonces, por ejemplo, pongamos el caso de Job, ¿verdad? Dios le quita la familia a Job, le quita a sus hijos y solo lo deja con su esposa, ¿no? Pero vemos que él entra vemos que esa necesidad ya no está satisfecha, ya no está no está completa, pues le hace falta esa necesidad y por eso entra en una crisis, ¿no? La física como la salud y demás, bueno, lo vamos a ir viendo, pero lo que quiero es que entender es que como seres humanos todos tenemos necesidades básicas que necesitan ser satisfechas. Y donde no son satisfechas, entonces es cuando entra una crisis. Dice, las personas necesitan sentirse seguras en cuanto a las provisiones materiales. Es bien interesante esto porque, aunque sabemos, hermano, como cristianos, que lo material no lo es todo, pero sí es necesario. ¿Me explico? O sea, las cosas materiales son básicas para el ser humano. ¿Sí me explico? El tener comida, el tener una cama, el tener zapatos, el tener ropa, ¿verdad? Son cosas básicas que necesita el ser humano para vivir ya,
¿verdad? ¿Por qué? Porque las cosas materiales de una manera social, ¿verdad? Traen eso, traen seguridad a las personas. Y entonces cuando una persona pierde una cosa material, se siente insegura, ¿no? Entonces, es importante las cosas materiales, sí. Yo considero que son importantes, a lo mejor es más importante, claro, la palabra de Dios y demás, pero a un nivel social, a un nivel físico, las cosas materiales sí son importantes para la vida de las personas. Por eso cuando las pierden, entran en tristeza. Por ejemplo, tan solo vea lo que está pasando en Acapulco. Muchas personas perdieron sus casas, perdieron todo lo que tenían y entran en una depresión terrible, totalmente, porque todo el esfuerzo que ellos hicieron durante mucho tiempo de su vida lo perdieron, ¿no? De un día para el otro. Y eso trae mucha depresión. Amén. Entonces es lo que estamos hablando aquí. Dice, tal como medio de ganarse la vida, un lugar donde vivir, prevenciones para el futuro, todo eso son necesidades materiales básicas que todo ser humano desea, ¿verdad? Cumplir, ¿no? Y cuando una de estas necesidades pues se ve afectada, entra en una crisis. Amén. Vamos a continuar, me ayudas con la otra. Pero, ¿qué dice la Biblia? Vamos a Primera de Tesalonicenses 5, 11 al 14. Primera de Tesalonicenses, ahí lo tienen. Dice, por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo estéis haciendo. Amén. Aquí el apóstol Pablo lo, nos exhorta a cada uno de nosotros. Amén. Dice el 12, amados hermanos, honren. A ver, creo que sí. Dice, lo voy a leer otra versión. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis los que trabajan entre vosotros y a los que presiden en el Señor y os amonesten. Tenerlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Pero el 14, fíjese que está bien hermoso ese versículo porque dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles, que seas paciente para con todos. Hermano, es un texto de capellanía, es un texto consejero totalmente, ¿no? Es un texto en cual el apóstol Pablo exhorta lo que debemos hacer nosotros, que somos capaces de hacer, ¿no? Pero me gusta, ¿verdad? Mucho el versículo 14 porque dice, amonestéis a los ociosos. Y podrá decir, hermano, ¿cómo amonecer? Sí, pues recordemos, hermano, que la ociosidad no es buena, siempre trae cosas malas, ¿no? Y cuando una persona está ociosa, o sea, sin tener nada que hacer y demás, pues es una persona que es un bocado fácil para el diablo, porque entra al pecado. Por eso es que le dice, amonéstelos, o sea, que se pongan a chambear, que pongan a hacer algo, ¿no? Dice, atendéis a los de poco ánimo, personas que están pasando por crisis, ¿no? Básicamente eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Me ayudas con la otra, por favor? Y entonces a la iglesia, hermanos, se les dio, bueno, me estoy adelantando un poquito. Bueno, ahí dice, somos consejeros. No, perdón, no, sí, esa. Dice, somos consejeros. La mejor herramienta para alcanzar almas es mediante la consejería bíblica. Porque la consejería, anote eso, debe de traer sanidad del alma. ¿Me explico? Lo que está trayendo Pablo en el versículo que leímos hace un poco, ¿verdad? Es una sanidad hacia el alma de las personas. Con el simple hecho de tener paz de usted y eso más, espero poder hablar de eso un poco más adelante, pero ser agentes de paz es lo que necesitan las personas. Eso trae sanidad. La paz trae sanidad. Amén. El amor trae sanidad, ¿verdad? El alientar trae sanidad. Amén. Entonces, por eso es que dice, la consejería debe de traer sanidad del alma. Dice, pues muchas almas están dañadas, amargados y necesitan ayuda.
Más que una ayuda física, necesitan una ayuda interior. Pues si el alma es la que pues en sí la alma es la que clama por ayuda, clama por un salvador. En tiempos de crisis, el alma se desespera y entra en un estado de confusión que el diablo aprovecha. Dice, y Dios sabe y vino a rescatar a este tipo de almas y eso por medio del apóstol Pablo nos enseña lo que debemos de hacer para tener una sociedad sana, una sociedad equilibrada, ¿no? Entonces, las medidas con la otra, dice, en la Biblia, hermano, el Señor nos dio dos herramientas muy, muy poderosas, la cual es amonestar y la cual es restaurar. Entonces, a nosotros, hermano, espero que puedan tomar estas herramientas, las cuales son muy efectivas, ¿verdad? Para la sanidad del alma de las personas, ¿verdad? La cual es amonestar y la cual es restaurar. Pero vamos con la primera, con amonestar, ¿no? Según el Strong, viene la palabra de noustodeo, que se compone por dos palabras. Nous, nous, que es pensamiento, sentimiento o voluntad, y titem, tetemi, que significa ubicar o levantar. Fíjese, lo que quiere decir la amonestar, fíjese, es ubicar el pensamiento de la persona. ¿Sí me estoy explicando? Es ubicar su sentimiento, es levantar su voluntad de la persona. Es lo que quiere decir amonestar. Amonestar no es un regaño, amonestar no es una jalada de orejas, no es una crítica constructiva, no, eso no es amonestar. Lo que la palabra de Dios llama como amonestar es ubicar. Ubicar el pensamiento de la persona, ubicar su sentimiento, levantar la voluntad de la persona, o sea, levantar su estado de ánimo. ¿Sí me estoy explicando? Levantar esas nuevas fuerzas. Literalmente eso es lo que quiere decir. Cuando el apóstol Pablo habla sobre amonestar, se está refiriendo a esto. Levanta la voluntad de tu hermano. Levanta de la voluntad del que está caído. Ayúdale a ubicar su pensamiento, ¿verdad? Ayúdale a ubicar ese sentimiento que tiene, ¿no? Bajo la guianza del Señor, bajo el poder de Dios. Amén. Entonces, nostedeo entonces significa ubicar pensamientos, sentimientos o voluntad adecuadamente y ponerla en el lugar correcto. ¿Sí me estoy explicando? Eh, quiere decir, amado hermano, ¿verdad? Que nosotros tenemos la capacidad y debemos de nosotros, cuando amonestamos a alguien, ¿verdad? Poner cada una de esas cosas en el lugar en el que debe de ir, que es en los pies de Jesús, ¿no? Que es en el Señor, porque Él es el único realmente que puede hacer la obra, pero nuestro trabajo simplemente es conducirlo, ¿verdad? Si Él tiene miedo, conducirlo a los pies de Jesús para que encuentre paz, ¿no? Porque nosotros propiamente no somos los que damos paz, o sea, no, usted no la puede sacar de usted y darla a alguien más, sino es por medio de Jesús, por medio de su Santo Espíritu, que da la paz a las personas. Amén. Amonestar, corregir con disciplina y amor, advertir o regañar gentilmente, dice también, ¿verdad? Entonces, pero fíjese que dice corregir con disciplina y con amor, pero la disciplina no se refiere a mi amado hermano como un castigo, sino como algo que tenemos que hacer constantemente, ¿no? O sea, que esa persona, hermano, tenga una disciplina sana de hacer cosas constantemente para no caer o para sobrepasar a esa crisis. Bueno, y la segunda arma que nos dio el Señor es la restauración, ¿verdad? En el Strong viene como catarizo, que viene del término kata, en todo, y artios, que significa ajustar, perfeccionar, complementar. Fíjese, ¿verdad? Cómo el Señor, cuando se habla de restauración, nos está diciendo, necesitas ajustarlo en todo, ¿no? O sea, necesitas
perfeccionarlo en todo, necesitas que la persona sea completa en todo, ¿no? Catarizo quiere decir ser apto, quiere decir reparar, completar totalmente o construir. Quiere decir perfeccionar integralmente, preparar, remendar, restaurar, unir. Fíjese cómo son las herramientas que Dios nos ha dado a cada uno de los que estamos aquí y a los que nos van a escuchar. Dios nos dio una herramienta para unir por medio de su palabra, de restaurar por medio de su palabra, de remendar. ¿Qué quiere decir remendar? De un matrimonio que se está cayendo y que ya no hay confianza, la palabra de Dios nos ayuda a remendar la confianza en esa pareja, ¿no? Perfeccionar, ¿verdad? Preparar. Entonces, son términos muy completos, ¿verdad? En las cuales el Señor nos da estas dos herramientas. Amén. Hasta aquí, no sé si hay alguna duda. ¿No? Bueno, entonces, pues sigamos. ¿Me ayudas con la otra, por favor? Ok. Hay un personaje en la psicología que se apellidaba Maslow. Era un psicólogo, hermano, que empezó a analizar ciertos tipos de circunstancias por las cuales ah, cosas como que las personas necesitaban para sentirse totalmente contentas, ¿no? E hizo esta escala, se llama, hizo esta pirámide en la que podemos ver que va desde lo más básico hasta lo más tope, ¿no? Que se llama pirámide de necesidades de Maslow, ¿de acuerdo? Dice, en busca de la satisfacción de estas necesidades, el hombre en muchas ocasiones se va arrojado con gran estado de tensión y desequilibrio. Las necesidades insatisfechas causan frustraciones, problemas de adaptación y son sinónimo de crisis. Fíjese, fíjese cómo es que las necesidades insatisfechas, dice, causan frustración. Y es un problema que estamos ahorita nosotros viendo, hermanos. Estamos obteniendo una certificación, ¿verdad? Y en esa certificación nos están enseñando acerca de los grandes problemas de violencia que hay en nuestro país y en nuestro estado, ¿no? Y ellos mencionaban que hay una violencia cultural, a cual es enseñada, y no me acuerdo del otro término, pero el otro término es como una violencia que es, ¿cómo le explico? Que es generada por el sistema. Por ejemplo, cuando un estado, cuando el gobierno no tiene la capacidad de proveer las cosas más básicas para una persona, alimentación, vivienda, ropa, ¿no? Eh, medicinas, ese tipo de cosas, las personas entran en una frustración, entran en problemas, entran en crisis por las cosas más básicas, porque no les ajusta el dinero, porque se les enfermó un niño y no tienen dinero, y eso los lleva a hacer, los lleva a saltar, los lleva a cometer actos, los lleva a robar, ¿me explico? O sea, todo ese tipo de cosas, hermano, los lleva a hacer cosas malas, ¿me explico? Pero es por esto, porque las necesidades insatisfechas causan frustración. No sé si algún momento en su etapa de vida usted por una necesidad insatisfecha, la causó una frustración a usted. Digamos que usted se quería meter a estudiar en tal lugar, pero por X o Y, porque a lo mejor no le ajustó económicamente, porque por los motivos que hayan sido, no logró estudiar en el lugar que usted quería y causó una frustración a lo mejor en usted, al igual en un trabajo, al igual en la iglesia, hermano, ¿verdad? Que usted quería ser el director de alabanza o cualquier cosa, ¿no?
y por X o Y, por tener una mala voz, o yo qué sé, hermano, ¿verdad? No le dieron ese privilegio, causa frustración, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas de las cosas. No sé si se alcanza a ver bien, pero el primera etapa, o sea, si vemos de abajo hacia arriba, la que está en rojo, son necesidades fisiológicas, que son las básicas que todo ser humano tiene que tener, que es respiración, alimentación, descanso, sexo, dice ahí, homóstasis. Entonces, es lo básico. ¿Me explico? Lo básico que quiere decir, hermano, que todo ser humano tiene que tener para que haya un grado de felicidad, no un grado de equilibrio, ¿sí? Como yo comentaba ahorita, si alguien no tiene no tiene buena alimentación, no va a ser una persona contenta, no va a ser una persona feliz, no va a ser una persona equilibrada, no va a ser una persona con paz, hermano, porque va a tener hambre, me explico, y es entendible. Entonces, y eso va a crear una crisis emocional en esa persona, ¿no? La segunda, la que es como naranjita, dice seguridad. Es una seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud, de propiedad privada, ¿no? O sea, estos tipos de cosas que se empiezan a adquirir, ¿no? Como un trabajo, como una casita, como un carro, hermano, tener buena salud, tener recursos, hermano, para imprevistos, eso trae paz, genera confianza en la persona y la persona pues está equilibrada mentalmente, o sea, no es una persona que va y busca, ¿verdad? Deshacer o empieza a buscar maldades, no, no, es una persona que vive bien, es una persona que tiene su carrito, que tiene su familia ahí, que todos están sanos, es una persona tranquila que no tiene necesidad de hacer lo malo. ¿Sí me estoy explicando? Pero cuando una de esas cosas fallan, comienzan las crisis. Cuando la salud falla, comienza la crisis, porque es una necesidad insatisfecha. ¿Sí me estoy explicando? Porque al tener esa necesidad satisfecha, aún ya no tenerla, crea una crisis. La amarilla, hermano, la que sigue es afiliación, que esto más se refiere como a relaciones entre personas. Me explico, de amistad, afecto, intimidad sexual, o sea, todo este tipo de cosas, hermano, ¿verdad? Somos de afiliaciones, o sea, lo que quiere decir aquí es que nosotros fuimos hechos para relacionarnos. Pues cuando una persona no tiene amigos, cuando entramos en una crisis, ¿no? Que eran dos mejores amigos y de repente se dejaron de hablar por un problema, uno entra en depresión, entra en esto, me explico, en las parejas sentimentales, cuando hay un corte, cuando hay un divorcio, cuando hay una separación, ¿no? Crea crisis porque era una necesidad que estaba satisfecha en un momento, pero pasó una ruptura, pasó algo, ¿verdad? Que esa necesidad que necesitamos como personas se rompe, se vuelve insatisfecha y volvemos, pues comienzan los problemas. ¿Sí me explico? Entonces, vamos a encontrar en las personas algún tipo de estos aspectos que hemos mencionado. O sea, lo que quiere decir Maslow, para no hacer más esto más largo, ¿verdad? Es que una persona necesita todos estos parámetros que estamos mencionando para que sea feliz, ¿sí? O sea, esa es su idea de él, esa es la teoría que él tiene. Nosotros sabemos que no es así, obviamente, ¿verdad? Pero porque sabemos que para ser feliz solamente necesitas a Cristo. ¿Sí me estoy explicando? Pero me gustó o es importante verlo porque las personas se rigen bajo estos términos, ¿no? Ah, es que mi mamá ya no me habla. Ah, ok, usted ya está viendo dónde tiene la ruptura, dónde podemos entrar. Ah, es que fíjate que no tengo trabajo, es que no tengo salud. Ah, ya sabemos de dónde. ¿Sí me estoy explicando? Y la otra son reconocimientos, es la verde, reconocimientos, es autocorre, autocor, autocorre, conocimiento, confianza, respeto, éxito. Fíjese, esta palabra éxito, hermano,
causa más crisis emocionales que cualquier otra cosa, porque la persona cree que el éxito se mide a la cantidad de cosas que puede llegar a tener, cuando el éxito no es eso. ¿Sí me estoy explicando? A la juventud de ahora se les está poniendo esta palabra, éxito, y quieren que todos, hermanos, sean exitosos en la vida, pero el exitoso es que tengan su casa y que tengan su carro. Pero, abriendo un paréntesis, actualmente eso es imposible. Hace unos 20 años atrás, al menos aquí en México, ¿verdad? Hace 20, 30 años atrás, pues no era tan complicado comprarse un carro, comprarse un terreno, construir una casa. No era tan difícil. O sea, costaba un cierto trabajo, sí, pero no era tan complicado. Ahora en día, hermano, los números se disparan. O sea, literalmente estamos en una generación en que, pues, ¿qué les digo, hermanos? Menos del 10% de personas, permítame, menos de 10 personas o 10%, hermano, de esta generación va a lograr, y eso me está yendo muy arriba, porque ahorita no me acuerdo bien de la cifra exacta, pero hace unos días lo estaba estudiando, ¿verdad? En que una persona de esta generación es imposible, o sea, así se la pongo, imposible de que compre un carro, de que compre una casa, ¿no? Porque los sueldos, todo esto, hermano, la misma ciudad en la que estamos viviendo se ha vuelto imposible. Entonces, imagínense, le ponen una carga a todos los jóvenes para que sean éxito y lo miden de esta manera, les están poniendo una carga imposible de cargar. Y por eso es que hay muchas frustraciones. Y es por eso que a los 25 o 30 años dicen, es que no tengo carro, es que no tengo casa, es que no tengo esto, es que no tengo lo otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo el sistema les metió una idea que eso es el éxito. Y si no lo tienes, no eres exitoso, ¿no? Pero no es así. O sea, realmente las cosas no son así. O sea, el estudio que yo estaba viendo es que dice que ya es más rentable en sí rentar que adquirir, porque incluso para adquirir, digamos, una casa y demás, o sea, es mucho más costoso que tener una propia, ¿no? Entonces, es lo que les comentaba, pero pues bueno, hasta aquí no sé si tengan alguna aportación, alguna duda. ¿No? ¿Alguien, hermano Epi? No sé si me escuchan. Sí, Gabo, se te escucha muy bien. Sí, está muy interesante el tema y creo que ah, en cierto momento todos hemos visto personas con crisis o nosotros hemos pasado por este tipo de crisis, sobre todo sin estar en Cristo. Creo que una de estas fue la que nos llevó a Cristo, ¿verdad? Pasar por una de estas crisis que teníamos, sabiendo que en Cristo, pues, teníamos todo. Sí, amén, 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 como les digo, realmente es que nosotros o nuestra sociedad sí se basa a lo que estamos estudiando, pero Jesús nos saca de esa crisis porque Él no se basa en este tipo de cualidades, ¿no? En este tipo de necesidades, porque Él las suple todas. Y es interesante porque para la psicología moderna no tiene sentido, ¿no? O sea, ¿cómo es que estás feliz si no tienes, digamos, salud, ¿no? Cuando suenan las cosas más básicas que un humano tiene que tener para que sea feliz. Pero pues es lo que hace Cristo, ¿no? Que llena esa necesidad que no ha sido saciada y Él la sacia. ¿Sí me estoy explicando? Él la llena. Por eso es que tenemos nosotros paz y podemos tener paz, porque puede que nos falte, digamos, el carro, no pasa nada, ¿verdad? Puede que nos falte una casa,
pasa nada. Puede que nos humanamente o para la sociedad no seamos exitosos, pero no pasa nada, porque Él llena, ¿no? Esos faltantes para que nosotros Gloria seamos a Dios. felices. Sí, como misioneros, porque pues es un tema para misioneros, creo que es aquí donde aprendemos muchísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como evangelistas, pues somos muy dados a dar el tratado y irnos, ¿verdad? O hablar de Cristo, o orar por una persona, qué sé yo, y ya, ¿verdad? Pero como misioneros aprendemos a ver que hay una necesidad muy grande dentro de la persona que no alcanza a escuchar el nombre de Cristo, ¿verdad? Y aunque nosotros sabemos que en Cristo hay todo, la persona a la que le estamos hablando, no, ¿verdad? Ella tiene hambre o no puede ni respirar, qué sé yo, ¿verdad? Y ahora entiende uno por qué el Señor se daba el tiempo a sanar a las personas o a darles de comer o hacer que tuvieran paz para que pudieran escuchar su mensaje, ¿verdad? Entonces es una gran diferencia. Yo he visto en todos los años que hemos llevado el evangelismo, totalmente diferente ahora lo que aprendemos a misiones, que vemos más de cerca la necesidad de la persona, lo que en el evangelismo, ¿no? Entonces no sabes si te están contestando que sí aceptan a Cristo, pero nomás para quitarte de encima, pues, ¿verdad? En cambio, conociendo, ¿verdad? Y diciendo, bueno, esta persona tiene hambre y comprarle, no sé, el sustento de ese momento, sacia su hambre y empieza a oír de Cristo, ¿verdad? ¿Mm? Sí, así es. Entonces, es por eso que se me hizo bien interesante poner esa gráfica, porque aunque nosotros no nos manejamos y aunque probablemente todavía, ¿no? Porque todavía somos seres humanos, ¿no? Pero eso nos ayuda a nosotros a entender cómo se conduce la gente, bajo qué cosas los tienen dominados y quitarles esa carga. Porque todas estas cargas que les digo, es dada por el hombre, no es dada por Dios, ¿no? Dios nunca dijo, hazte de una casa. Yo no lo veo, hermano, no lo veo en la palabra, al contrario. Alguien le dijo, Señor, quiero seguirte, y él dijo, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, ¿no? O sea, ya desde ahí ya te está diciendo que ni la piedra te garantiza, ¿no? Para recostar tu cabeza. Pero eso trae paz, porque dices, bueno, el Señor me está pidiendo una casa. Digo, si la tengo, gloria a Dios, es porque Él me la dio. O sea, no me hace al otro extremo no tener nada, porque Dios es dador, es galardonador. ¿Amén? Pero las bendiciones vienen por Él, porque nos ama. ¿Sí me explico? Y sí, si nos esforzamos, si trabajamos, si hacemos esto y lo otro, pero no hay un afán, es a lo que voy. Hay un afán de querer tener la mejor casa, de querer tener mejor el carro, el mejor teléfono, el mejor estudio. No, no. Son afanes que el mundo pone para que las personas no vivan felices, sino todo el tiempo vivan en estas crisis emocionales que la palabra nos viene a liberar. Amén. Pero sigamos. Hermana Emily, no sé si hermano Epi quieren aportar algo rápido. No, ¿me escuchas? No, pues estoy contento de estar con ustedes. Está bien interesante esto y ah, pues la clave es aquí tener al Señor en nuestro corazón y para poder también sobrellevar cualquier tipo de crisis, porque normalmente lo he mirado en otras personas que no tienen a Cristo en su corazón y puede uno mirar esa desesperación, ese como que no tienen esperanza y nosotros tenemos una esperanza y nuestra esperanza es Jesús. ¿Sí se oyó? Sí, amén. Ah, Amén, gracias. gracias, Amén. hermano. Amén, amén. Sí, amén, amén. Ahora sí que es como dice mi hermano Epi,
poner los anteojos de conquistadores de almas y vas a ver la gran necesidad que todo el mundo tiene. O sea, es algo, a veces nosotros no vemos porque no queremos ver, pero aún no viendo, vemos, hermano, que hay muchas personas que tienen una necesidad de Jesús, pero como dice mi mamá, muchas veces no escuchan porque están bajo estos parámetros. Entonces, cuando uno de estos es saciado, son capaces, ¿no? De escuchar a Jesús. Entonces, pero bueno, pasando más allá, ya vimos el problema, ya vimos todo este lío, una parte. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Me ayudas con la otra? Bueno, entonces, características generales de la teoría de Maslow. Entonces, este hombre decía algunas características en generales que este varón decía, solo las necesidades no satisfacen, no, no satisfechas influyen en el comportamiento de las personas causando issues o problemas, pero la necesidad satisfecha no genera un comportamiento significativo. Lo que está diciendo él aquí es que cuando una de estas necesidades no está satisfecha, influyen en el comportamiento de la persona. Digamos, el papá de un trabajo de 12 horas, que es el único trabajo, es el único proveedor de su casa, su hijo se enferma y lo despiden, ¿no? Tiene una necesidad ahí. Esa circunstancia, esas necesidades que no están siendo satisfechas en ese momento van a influir en el comportamiento de la persona. En este caso, digamos, de este papá. ¿Y qué va a hacer el papá? Puede que asalte a alguien, puede que robe a alguien, puede que venda algunas cosas que no se deben de vender. ¿Sí me explico? Busca alternativas, busca salidas. Entonces, lo que está diciendo él es que cuando una de estas necesidades no son satisfechas, genera, influyen en el comportamiento de la persona, pues se hace agresivo o se cae en depresión. ¿Sí me explico? Cae en enojo, cae en amargura, cae, ¿verdad? En una desolación, se aparta, no quiere saber nada de nadie, se vuelve mentirosa, se vuelve orgullosa también. O sea, no sabemos, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que cuando una de estas cosas no están satisfechas, influyen en el comportamiento. Sin embargo, cuando la tienes satisfecha, no influye en el comportamiento de la persona. Es lo que dice él. Siguiente, las necesidades fisiológicas nacen con la persona. El resto de las necesidades surgen con el transcurso del tiempo. Y yo en esta en lo particular, yo sí estoy de acuerdo, porque las necesidades fisiológicas, comer, descansar, no sé, hermano, ¿verdad? Ese tipo de cosas, el respirar, el pensar, tener una salud y demás, son cosas con las cuales se nace. ¿Verdad? Pero las demás cosas se adquieren conforme al tiempo, conforme el mundo te dice, hey, necesitas tener buena ropa, buena de marca. ¿Qué hace el joven? Se mata trabajando para comprar marcas de ropa que cuestan más que su salario, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que ven en las redes. Necesitas comprar estos tenis y originales, porque si no son originales, no estás. ¿Qué hace el joven? ¿Qué hace la persona? Se mata trabajando para comprar unos tenis que va a pisar, ¿verdad? Eh, porque es lo que ve en las redes, porque es lo que ve en su entorno social. Nosotros no nacimos así, o sea, no sale el bebé diciendo, ponme un pañal de marca, ¿no? Ponme un pañal de oro. El bebé no sabe, bebé con que tenga, es más, aunque no tenga ni pañal, él hace lo que tiene que hacer. ¿Sí me estoy explicando? Porque es una necesidad fisiológica. ¿Sí me estoy explicando? Pero las demás se van adquiriendo. ¿Y dónde se van adquiriendo? En el entorno social, ¿verdad? En las escuelas, en el trabajo, en las redes sociales, ¿verdad? En la iglesia, hermano. En la iglesia también se ve mucho, ¿verdad? Jóvenes
que quieren ser como los del mundo, que quieren tener los mejores teléfonos, hermano. Si no, no se sienten a la moda. ¿Sí me estoy explicando? Y todo ese tipo de conceptos sociales cargan, porque si digamos viene una persona de un lugar humilde y llega a un entorno social así, pues él nunca va a poder. ¿Sí me estoy explicando? Y no es que lo menosprecie, pero es que las oportunidades, y estos son temas reales, hermano, no se dan para todos. Las cosas como son. ¿Sí me estoy explicando? Vivimos en un mundo así. Y entonces cuando el joven no entiende que vive en un mundo así, ¿verdad? Eh, pues cae en esta depresión. Amén. Pero sigamos. Entonces también Maslow decía, ¿verdad? Que perdón, a ver, vamos a ver. Ok, decía que no todos los individuos sienten necesidades de autorrealización, solo aquellos que tienen una evidente necesidad de conquista. También decía, las necesidades más elevadas no surgen en la medida en que las más bajas van a siendo satisfechos. O sea, él dice que en esta escala no es, ¿verdad? Por uno, por dos o por tres. O sea, pueden ser todas juntas, ¿sí me estoy explicando? O sea, no van pues sí, en una escala, por así decirlo. Dice, las necesidades básicas predominan sobre las superiores. Entonces él decía que, pues, ¿de qué te sirve, no? Tener afecto, tener amistades, cuando pues realmente no tienes no sé, capacidad de respirar, digamos, ¿no? O sea, ¿qué te sirve tener éxito en la vida si no tienes descanso, si no tienes buena salud? ¿Sí me estoy explicando? Él se refería a eso. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí y pasamos a la otra. Ok, y aquí ya es cuando entramos, ¿no? O sea, ya vimos el panorama en el cual vivimos, ya vimos el panorama en el que están las personas, ahora, ¿qué hacemos? ¿No? Vamos a dar la definición de consejería, porque muchas veces decimos, es que hermano, les digo, pero ni caso me hacen, ¿no? O sea, y a veces, hermano, les doy un consejo y se enojan, o no lo toman, hermano, o me ignoran, o ¿sí me explico? Porque a veces no sabemos lo que realmente quiere, no sabemos lo que es aconsejar. Entonces, una definición de consejería es el proceso a través del cual se ayuda a una persona o familia a tomar decisiones voluntarias e informadas respecto a su cuidado individual, al de su familia, o la modificación de conductas, comportamientos que implican un riesgo o un daño individual o familiar, ¿no? Pero siempre nosotros ayudamos a una persona a tomar decisiones, es la consejería, pero son voluntarias. ¿Qué quiere decir esto? Que al final del día la persona tiene la última palabra, ¿no? Quiere decir que al final del día, lo único que nosotros hacemos en la consejería es mostrarle ciertas soluciones, ciertas respuestas, ciertas decisiones, y la persona al final del día es libre de tomarla, ¿no? Y el propósito de la consejería cristiana dice, muchos problemas actuales han aumentado la responsabilidad del ministerio cristiano. Ya no se puede limitarse exclusivamente a la predicación de la palabra. Su éxito depende ahora del aconsejar y de la ayuda del Espíritu Santo. El consejero cristiano es un faro que guía al necesitado a través de la tormenta. Entonces nosotros, hermano, como misioneros, como evangelistas, como siervos y siervos del Señor, somos ese faro que las personas necesitan ver cuando están pasando por una tormenta, ¿no? El decirle, estoy aquí, el decirle, mira, yo
te aconsejo esto, te aconsejo otro, siempre consejos que van de acuerdo a la palabra de Dios, pero que los consejos siendo una luz en medio de la tormenta, para que la sigan y puedan salir de ella. Amén. Entonces vamos a la otra, me ayudas con la otra, por favor, ya me lo vamos terminando. Fases de una crisis. Amén. Entonces, hay varias fases en que cómo llega la crisis y las vamos a ver algunas. La primera dice, surge un problema a causa de tensión y este moviliza respuestas para resolver dicho problema. Entonces, lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Es que una crisis llega porque surge un problema que causa tensión. Cuando se refiere que causa tensión, hermano, es que la persona no sabe cómo va a resolver ese problema. Porque hay decisiones, hermano, hay circunstancias en la vida que la persona sabe cómo actuar. O sea, no siempre va a vivir en crisis, o no todo lo que le llegue le va a generar crisis, no todos los problemas que le lleguen le va a generar crisis a la persona. ¿Sí me explico? O sea, hay problemas que llegan a la vida de la persona, pero la persona sabe cómo resolverlos, o tiene una idea y se va por ella, o tiene una experiencia en resolver ese tipo de problema. No le genera una crisis, no le genera un choque, no le genera nada. Pero cuando es que sí, cuando llega un problema y este en vez de causar pues una solución, causa lo que es al revés, causa tensión. ¿Por qué? Porque no sabe cómo resolverlo, no sabe qué hacer. Se muere un familiar, se muere, digamos, el proveedor de la familia, ¿verdad? Y sea quien sea, ¿verdad? Hombre o mujer, no sabe qué hacer. No tanto como la pérdida de la persona, como lo que conlleva esa pérdida, ¿no? Como en este caso, pues el sustento, ¿no? De la familia. O sea, no sabe. Y entran en una crisis, hermano, porque es un problema que generó tensión, ¿verdad? Y que quiere movilizar para hacer respuestas rápidas y busca, no, pues voy a hacer esto, voy a buscar esto, y a veces no son las mejores soluciones. Dos, los mecanismos para resolver la tensión y restablecer el balance o el equilibrio de la persona fracasan. Y entonces, hermano, mientras más fracasan esas ideas, como no son dadas por el Señor, como no son dadas o aconsejadas por el Espíritu Santo, obviamente las ideas que tiene la persona van a fracasar, así como han fracasado muchas de nuestras ideas. Y aunque creíamos, hermano, a lo mejor como en el ámbito cristiano muchas veces que eran del Señor, pero resultan que no eran, también el cristiano puede llegar, hermano, a una crisis. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tus planes que tú tienes para resolver momentáneamente una crisis que no sabes cómo resolver, no funciona, ¿sí? Cuando fracasan, te hundes más, porque no sabes, o sea, porque crees que lo estás haciendo, pero no está habiendo un resultado el que tú deseas, sino lo contrario, ¿no? Entonces, es lo que se refiere aquí. Teres, la tensión continúa creciendo y moviliza a otros recursos personales para resolver la crisis. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, aquí, hermano, la tensión continúa y continúa creciendo. ¿Sí? Y intentamos, hermano, hacer más con tal de que la crisis termine, pero si vamos viendo, hermano, todo esto se deriva, ¿verdad? De un problema que causó tensión y que la persona no sabe cómo resolver. Cree saber, pero fracasa. Y eso lo hunde todavía más. Cuatro, si el problema no se resuelve, se pasa a otro punto de entrada y la persona alcanza el nivel sobre el cual la personalidad comienza a desorganizarse, creando problemas psicológicos, psicosomáticos, interpersonales y espirituales. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, hermanos, vemos las etapas, cómo va evolucionando una crisis. Pero desde el punto primero, ya es una crisis. Con el simple hecho de que la persona no sabe cómo resolver un problema,
ya se vuelve una crisis. A lo mejor no en un grado muy grande, a lo mejor si se interviene rápido, se puede evitar los otros, ¿verdad? Pero ahí ya genera una crisis. Y claro, cuando no se interviene de manera, pues sí, profesional con alguien que le pueda ayudar a esta persona, pues se va inundando más y más y más y más dentro de esa crisis, hasta que empieza a crear problemas psicológicos, ¿verdad? Psicosomáticos, interpersonales, espirituales. O sea, la crisis va degradando a la persona hasta que ya no encuentra una salida, ¿no? Y al final se puede que se refugie en la bebida, en las drogas, en el suicidio, en la depresión. Si me explico, otras salidas momentáneas porque no entiende o no tiene un objetivo claro de cómo salir. Si usted se fija, en la mayoría de los casos de los drogadictos, empieza por algo así, por una crisis que no pudieron afrontar, que los llevó, como no supieron afrontarla, buscar salidas, hermano. Está interesante todo este tema y yo creo que en el próximo a lo mejor podemos abundar un poco más en el tipo de comportamientos, ¿verdad? Que tienen las personas. Estaba hablando yo con un amigo que es psicólogo y él me está diciendo que muchas veces cuando llega un punto tan crítico en la persona, tan traumante, lo que hace es que en la psicología se llama que hay un reverso en la mente de la persona. Y es bien interesante, hermano, porque la persona tiene un regreso a una edad en la cual él se sentía seguro. Por ejemplo, si la persona pasa una crisis emocional bastante fuerte, que lo lleva a estos puntos, que lo lleva al cuarto punto, ¿no? O sea, lo más bajo, hermano, y está totalmente, lo que hace el cerebro como para protegerse, el mecanismo de defensa, es que lo bloquea y vuelve al individuo, al alma, a un estado, digamos, si tenía 30, digamos, cuando tenía 10 años, no la etapa que ha vivido esa persona en la cual se ha sentido más seguro y el cerebro vuelve al alma a esa edad, ¿verdad? Para que sienta una seguridad. Qué tremendo, ¿no? O sea, cómo la mente, hermano, es tan poderosa que pasa y al individuo lo manda años atrás. Y me decía mi amigo que es psicólogo, que los gestos de las personas cambian, que la voz de la persona cambia, que su mentalidad, su manera de comportarse, de pensar, cambia, hermano. O sea, tener 30 años empieza a hablar, a comportarse, a actuar, a parecerse a un niño de 10 años. Digamos un ejemplo. Qué tremendo, ¿no? Y es bien tremendo, hermano, porque yo le preguntaba, bueno, le digo, ¿y qué pasa cuando tú le pones un espejo a la persona y le dices, mira, realmente no tienes 10 años, ¿ah? Tienes 30, tienes 40? Dice que en casos la mente es tan poderosa, hermano, que el reflejo que él ve se ve de 10 años, cuando él tenía 10 años. Y él se ve así, porque es un estado que la mente manda al alma para que haya una paz. ¿Qué Imagínese, hermano, a qué grado tiene que llegar el cerebro para que el alma encuentre paz. Amén. Y me gustaría después ampliar eso porque está bien interesante. No sé si hay una aportación, alguna pregunta aquí. No, pues sí, hermano, es muy interesante como lo que está diciendo también. Me interesó mucho porque pues es la realidad. Más que nada eso yo siento que se da en los jóvenes ahorita porque pues tienen problemas familiares y no saben en qué refugiarse y se refugian en las drogas o cosas así. Entonces, porque no encuentran una salida y unos pues también incluso llegan a una desesperación que pues en últimos casos se quieren quitar la vida o cosas así, porque pues son trastornos mentales que porque ellos ya no pueden sacar lo que tienen
Entonces ahí es cuando es importante pues hablarles de la palabra de Dios. Y pues eso es muy interesante como lo que usted comentaba. Sí, amén, amén, hermana Emily. Es por eso que estos estudios son buenos porque nos ayudan a nosotros a reaccionar a tiempo, ¿no? Y la verdad es que muchas veces no nos sentimos capaces de poder ayudar, pero la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí dice que todos, hermano, ¿verdad? Veamos que primero Tesalonicenses no se refería al pastor de la iglesia, al líder de cierto grupo, no, unos a otros, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad también, hermana, bajo la guianza, la luz del Espíritu Santo, de intervenir en muchos de estos casos, ¿no? Porque un error que muchas veces cometemos es que, no, pues que el pastor se encargue, ¿no? Y aunque ciertamente es cierta responsabilidad del pastor, pero no la es toda. También hay responsabilidad como nosotros, y más que ahora conociendo, pues tenemos ya herramientas para ayudar, ¿no? Tenemos ya herramientas para evitar ese tipo de casos que son fuertes y como dice mi hermana Emily, se dan. En jóvenes se dan. He visto, sí, hermanos, ¿verdad? He visto a muchos jóvenes cristianos, ¿verdad? Que están en estos puntos de crisis, ¿verdad? He visto a muchas personas adultas, también cristianas, ¿verdad? Que han pasado por estos lapsos, ¿no? Y muchas veces no tenemos las herramientas, pero ahora, bendito sea Dios que de una u otra manera nos da un poco más de luz para poder ayudar, porque no considero que Dios se ponga contento cuando un hijo suyo se quita la vida porque no hubo alguien que le ayudara. No considero que él se goce, sino yo creo que se entristece, hermano, porque pues teniendo muchos la capacidad de hacer algo, no lo hacemos. Y se debe a muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que es el Señor, por eso nos da herramientas para que nosotros podamos ayudar al cuerpo de Cristo. Y no solo al cuerpo de Cristo, que es es una responsabilidad también, ¿verdad? Sino también a aquellos que no conocen de Jesús. Amén. Entonces, muchas Sí, gracias, hermana Emily. sí, mencionó algo importante la hermana Emily, porque sí lo hemos estado viendo y hay veces que pensamos que la predicación que se da desde el púlpito, esa va a ayudar a todos, pero en realidad hay veces que no, y hay veces que a los que menos ayuda son a los jóvenes que siempre han estado escuchando palabra de Dios y que son dardeados por el enemigo y que empiezan a entrar en estas crisis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se cierran a la palabra que se está mandando desde el púlpito y entonces, como se cierran, entonces crean una crisis muy fuerte. No tan solo llegar y decir, mira, Cristo te ama. Eso lo ha oído desde chico, ¿verdad? Pero encontrar como ahorita la crisis por donde está pasando, o sea, la necesidad que está pasando, porque a veces los jóvenes de las iglesias, más en los hijos de pastor, se da, en todos, pero más en los hijos de pastor, ¿verdad? Que también, como decía Gabo, ¿cómo se dice eso? Se les tiene que ver un éxito según la congregación, ¿verdad? O se les tiene que ver que se comporten bien, muchas cosas, muchos parámetros que en realidad no deberían de existir en la iglesia. Entonces ahí empieza a crear también una crisis en los jóvenes, ¿verdad? Y se vuelve muy caótico, ¿verdad? Y hemos visto que la consejería, ¿verdad? Ayuda a esos jóvenes. Apenas oímos la predicación del hermano que vino de Estados Unidos y hablaba un poco de eso, ¿verdad? Las predicaciones no lo sacaron adelante. Fue un consejero que se empezó a arrimar a él y empezarle a tocar esa necesidad que él estaba teniendo, de tal manera que el Señor lo usó a este consejero y sacó a ese joven en victoria, ¿verdad? Y a hoy puede testificar, ¿verdad? Qué feo se siente estar en una iglesia, ¿verdad?
con una crisis tan semejante, ¿no? Entonces, por eso es muy importante estudiar estos tipos de temas para nosotros poder ayudar en este caso, Emily, que es joven, a otros jóvenes. Amén. Sí, Amén, amén. amén. Amén, amén. Entonces, sí, o sea, estos temas son muy, muy importantes y pues son reales, amén. Son reales, no son inventados, no son fantasía. eh, Sucede en la iglesia, afuera de la iglesia, sucede. Y ahora, pues, nosotros tenemos herramientas para ayudar, que eso se trata de un consejero ayuda. Por eso es que, pues, el Señor nos está llevando por este lado, ser misioneros diferentes, ¿verdad? Porque yo conozco algunas agencias misioneras que se mueven de manera distinta, que el Señor nos ha dado ustedes se van a mover de ese lado, ayudando, aconsejando, ¿verdad? Porque el problema está en el alma. Amén. Entonces, por eso estos estudios son buenos porque nos ayudan a conocer el alma y lo que hace el alma. Amén. Entonces, bueno, pues sigamos aquí. ¿Me ayudas con la siguiente? Ok. Hay tipos de crisis. Vamos a ver solamente tres, ¿verdad? Para no extendernos ya mucho, pero hay tres tipos de crisis, las que vamos a ver, probablemente haya más. ¿De acuerdo? Crisis de desarrollo es parte del crecimiento humano. Las personas atraviesan una serie de diferentes etapas. La tendencia de personas es permanecer en la misma etapa en vez de moverse hacia adelante. Esta tensión crea crisis de desarrollo en el ser humano. Esta etapa, hermanos, es una de las más comunes que se puede ver, porque es el del día a día. ¿Sí me explico? Hay personas, hermana, ¿verdad? Que se hacen padres o se hacen madres muy jóvenes, ¿verdad? Entran a un rol y por ende no viven lo que se tuvo que haber vivido en su adolescencia, en su juventud, y cuando llegan a una edad madura ya, se comportan como personas, como adolescentes, queriendo vivir esa etapa de vida que les faltó vivir. No sé si me estoy explicando. Hay muchas personas así, muchas personas, ¿verdad?, que quieren permanecer o que quieren volver a una etapa de su vida en la cual no vivieron. Es una crisis de desarrollo. Todo ser humano, al menos en esta crisis, todos pasamos por la adolescencia, el cambio de hormonas y todo ese tipo de cosas, hermano, que pasa en el cuerpo de las personas, entran en una crisis. O sea, eso es normal. ¿Me explico? Esos cambios son normales. Pero cuando no es normal, ya es cuando la persona que está sufriendo estos cambios no se adapta a los cambios. ¿Sí me explico? Y muchas veces, por ejemplo, ¿verdad? Cuando un niño le empieza a cambiar la voz, ¿no? Y a lo mejor la voz que le está cambiando no le gusta y crea una inseguridad. ¿Sí me explico? O viceversa, ¿no? En la pubertad, cuando empiezan a salir las espinillas y todo este tipo de cosas, ¿no? Es un proceso de cambio que el cuerpo necesita. ¿Sí me estoy explicando? Pero a lo mejor como crea inseguridades, crea críticas, crea burlas, crea todo esto, entra el joven en una crisis por no querer aceptar los cambios de desarrollo que necesitan pasar en su cuerpo. Entonces, a esto se refiere. No tendencia de las personas es permanecer en la misma etapa en vez de moverse hacia adelante. La siguiente, hermano, ya para no quitarles, porque ya vamos a estar menos terminando. Este, crisis accidental. Es precipitada por pérdidas inesperadas. Estos son situaciones emocionales peligrosas. Entonces, las accidentales, como lo dice, es una pérdida que pasa, ¿no? Rápido. Sí, son pérdidas inesperadas. ¿Verdad? Son pérdidas, hermano, que no las veías venir, ¿verdad? Y como no estaban
como no las ves venir, entra la persona en un shock, ¿verdad? No sabe lo que pasó. Y hay muchas personas así. Amén. Crisis circunstanciales son eventos anticipados y previstos, amenazas o pérdidas resulta irreparables como un desempleo. Entonces, a diferencia de la otra, aquí ya son anunciadas. Por ejemplo, en mi caso, yo estaba trabajando en un lugar, hermanos, que yo empecé a ver que las cosas empezaban a ir mal. Entonces yo me mentalicé, no me van a estar corriendo de ese trabajo, ¿no? Porque las cosas iban mal, porque iban cerrando campañas, porque iban cerrando esto, porque otros los iban reacomodando y todo. Al final del día me despidieron. Me explico, pero fue algo que yo alcancé a prever. ¿Me pegó? Pues sí, aún me pegó, hermano. Ahí están todos, la iglesia de testigos me pegó, porque aunque y lo veía venir, o sea, yo sabía que iba a pasar, ¿verdad? Y me mentalicé, entre comillas, pero aún así me pegó, porque era un trabajo, porque era un buen trabajo, porque me daba muchas libertades, me daba muchos otros beneficios, hermano, ¿verdad? En las cuales yo quería, las cuales yo disfrutaba. Pero al momento de verse cortado eso y entrar en un trabajo completamente distinto, pues entra un choque, ¿no? Y circunstancial, entra una crisis porque te quedas de ver cómo pasó. Y hay muchos de estos casos. De la primera, la accidental, es imprevista. Un día, de la noche a la mañana te quedas sin trabajo, ¿no? Ah, pero ¿por qué? No, pues ya te quedaste. O de la noche a la mañana perdiste esto, desde Acapulco. Fueron una crisis accidental, de verdad, de un día para otro perdieron todo. A lo mejor les dijeron el huracán y ¡pum! Se llevó todo, ¿no? Entonces, muchas personas están en esta crisis accidental, otras circunstanciales. Amén. ¿Me ayudas con la otra? Bueno, aquí ya pasamos. ¿Qué vamos a hacer? Funciones de la consejería cristiana. Yo voy a pasar las diapositivas, así que no se apuren para que después las puedan estudiar. Dice, funciones de la consejería cristiana. Primero, con nosotros como consejeros, una de las funciones es sanar con amor. San Lucas 4. Dos, sostener, apoyar y consolar. Segunda de Corintios. Guiar, asesorar, escuchar. Es bien interesante. Escuchar. Hay tantas personas, hermanos, que anhelan ser escuchadas, que simplemente desean. Me permito. Déjame. Que necesitan. Saluda, Lemuel. ¿Qué onda? Ese Lemuel, qué grandote Salúdalo. estás. Míralo. Saluda, Lemuel. ¡Qué bonito! Andaba queriendo comer unos dulcecitos, Lemuel. Bueno, decíamos, ¿verdad? Muchas personas que quieren ser escuchadas. Muchas veces los cristianos, y es algo que yo en lo particular yo empecé a hacer, dejar de hablar tanto, hermano. Incluso en Santiago dice, sino que vamos a ser juzgadas por aquellas cosas que dijimos innecesarias. Ahí tengo la versión que tengo y eso me impactó, así, ¡pum! ¿Verdad? Pero bueno, muchas veces hablamos de más. Entonces, cuando estamos aconsejando a una persona, es primero escuchar, que saque lo que tiene que sacar de su alma, ¿verdad? Y ya después, si hay una palabra de Dios para esa persona, hablar. Amén. Fíjese, la consejería cristiana reconcilia, te lleva a perdonar. Según de Corintios, ahí está. Es nutrir, capacitar, discipular, educar. Qué tremendo, ¿no? Eso, ustedes léanlo con más cuidado. Terminando estas clases, le voy a pasar las diapositivas para que estudien esos textos y le saquen el provecho a estas herramientas. Amén. Ahorita por falta de tiempo, pues ya nos queda muy poco, así que no lo vamos a poder ver todas.
La siguiente, por favor. Ah, ok, sí. Entonces, Jesús en acción. Ah, fíjese que aquí es interesante, hermano, porque aquí estamos hablando del camino de Maús. Fíjese que el Señor empezó a hacer ese trabajo de capellanía con los que iban en camino de Maús. Los caminos de Maús, hermano, eran discípulos de Jesús. No se menciona quiénes eran, pero eran discípulos de Jesús. Imagínense, hermano, el trauma que ellos habían vivido días antes, ¿verdad? Que estaban con el Señor Jesús, ¿verdad? Que estaban viendo, a lo mejor viendo señales, viendo unos milagros tan poderosos, escuchando las palabras de Jesús, ¿verdad? Y pum, de repente lo capturan al Señor Jesús, lo torturan, ellos a lo mejor viendo, escuchando las noticias de cómo era latigado, viéndolo pasar por la calle, hermano, cargando la cruz, ¿verdad? Con Simeón lleno de sangre, con su corona llena de espinas, hermano. A lo mejor ver de lejos allá en el monte de la calavera que lo estaban clavando, los gritos del Señor Jesús, a lo mejor, ¿verdad? Cuando le estaban clavando sus pies, hermano, sus manos, y lo levantaron, hermano en esa cruz, a lo mejor escuchando, ellos viendo, ¿verdad? De lejos todo lo que pasaba su maestro, hermano, ¿verdad? A lo mejor alcanzaron a escuchar ahí por la calle las burlas que le hacían, diciendo, pues tú que salvases a otro no te puedes salvar a ti mismo, ¿no? Y este tipo de cosas, a lo mejor, hermano, ellos viendo y diciendo, ¿qué está pasando, no? O sea, imagínense esa escena, ¿verdad? Que a lo mejor 8 días antes el Señor resucitando ahí un muerto, sanando, dando la vista a los ciegos, predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Todos diciendo sana al Altísimo, dejando sus ropas para que Él pasara. O sea, imagínense, y 8 días después, ¿verdad? Todo esto, toda esta situación. Y escuchan las noticias ahí entre las calles, a lo mejor vieron, Jesús murió. Es que tremendo, imagínese, hermano. Imagínese esa escena un momento, imagínesela. Su maestro murió. Y a lo mejor vieron que cómo lo estaban bajando de la cruz para ponerlo en la tumba. A lo mejor estuvieron ahí en la tumba, hermano, donde metieron a Jesús, ¿no? Vieron cómo metieron el cuerpo a la tumba y se hallaron la, la, la roca. ¿Sí me explico? Con la roca. Digo, no lo dice la palabra, sí, pero imagínese esa escena. ¿Cómo ellos venían, hermano? Venían destrozados, hermano. ¿Qué pasó? ¿No? Y aquí vemos a Jesús, ¿verdad? En acción. Lucas 24:17 dice, y él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe y con sus rostros cargados de tristeza. Imagínense, hermano, cómo estaban los discípulos, ¿no? Y el Señor Jesús ministrando paz. Tanto que cuando llegaron al lugar que tenían que llegar, le dijeron, quédate con nosotros. Jesús en acción. Qué tremendo, ¿no? Y él escuchaba, escuchando lo que tenían que decir sus discípulos, ¿no? No sé si a lo mejor ellos se desahogaron, a lo mejor entró la incredulidad, ¿no? Dicen, no, pues era el Mesías, ¿no? ¿Cómo que lo mataron? Y Jesús escuchando, y dándoles paz, dándole alivio, hermano, a sus discípulos hasta que partió el pan y dijeron, es el Señor Jesús. ¿Sí me estoy explicando? Ahí lo tiene. Léalo, hermano. Léalo. Terapia de Maús. Así póngalo. Terapia de Maús. Y usted va a ver cómo el Señor hace una terapia con sus discípulos que sana el alma, hermano. De tal manera que dice, era el Señor Jesús y pélate de regreso. Amén. Bueno, siguiente. Herramientas de consejería. Algunas cosas que podemos poner en práctica. Primero, ganarse la confianza de la persona.
La persona difícilmente se va a abrir. Luego, va a haber unas que sí, dependiendo de qué tan cargadas estén. Amén. Hay muchas personas que ya están muy cargadas, que parecen ollas express, que nada más les picas un poquito y ¡pum! Sale la bomba. Está bien, pero hay unas zonas, hay otras que no, hay otras que se cierran. Ganarse la confianza de las personas. Demuestre empatía, no minimice, no humille, no critique, no señale. No diga, te estás ahogando en un vaso de agua, vato. Nah, eso no es nada, a mí me pasó esto. Queriendo siempre comparar que nos fue peor a nosotros, ¿no? No hagamos eso. Si esa persona está pasando por un mal momento, respetemos ese mal momento. ¿Sí me explico? No lo humillemos. No puedo creer que con poquito no pueda. ¿Sí me explico? No. Porque en ese momento esa persona, ya vimos todo lo que conlleva una crisis, ¿verdad? Está pasando por esa persona. El 3, que es mi punto favorito, escuche, escuche y escuche. Amén. 4, guarde confidencia, secreto, no ande divulgando. Lo que se habla en ese momento, no con otros, al menos que sea alguien mayor, que usted necesite un apoyo porque no sabe cómo abordar el tema. Amén. Un pastor, un ministro. Amén. No pasa nada, amén, pero no con cualquiera. Evite el contacto físico e involucrarse demasiado. Evitemos abrazos, este tipo de cosas. A lo mejor en una instancia primordial, sí, nosotros aquí en Capellanía tenemos algo que se llama abrazo sanador, que simplemente es abrazar, ¿no? Y trae sanidad, lo hemos experimentado nosotros, trae sanidad, un abrazo, pero pues no siempre, me explico, no cada rato. Evitemos todo eso, ¿de acuerdo? No se adelante en sacar conclusiones. No, no porque escuchó los 30 segundos del problema de la persona, de volada, vámonos, recio. Porque así como usted en 30 segundos se le ocurrió una idea, una, una conclusión al problema, también ellos. Y por eso están donde están. ¿Sí me explico? Hay un dicho, ¿no? Que dice que la mujer se enoja cuando el hombre la aconseja. Y es que es bien interesante porque nosotros como hombres, pues se nos hace muy fácil muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si la mujer está enojada con una amiga y dice, ay, ¿tú qué crees que debo de hacer? Ahora, pues déjale de hablar y se enoja por ese consejo, ¿verdad? Y después le dices, oh, pues háblale y se enoja porque le estamos diciendo. O sea, te está diciendo, pero se enoja porque piensa, ¿tú crees que no pensé eso yo en 30 segundos también? ¿No? Muchas veces es así, hermano. No asumimos conclusiones luego. Escuchemos, escuchemos, oremos, pedámosle a Dios, pedamos discernimiento, amén, para que el consejo que sea no sea dado por nosotros, sino que sea dado por Dios, amén. 7, no trate de usar la consejería para manipular a las personas que estén en crisis. Esto no se trata así, no se trata de manipular a la persona para que haga lo que usted está diciendo. No, recordemos que la consejería, al final, la persona es la que toma la decisión. Es voluntaria, es un consejo, nada más. No seamos como el consejero de este rey, ¿cómo se llamaba? El que se colgó porque no le hicieron caso. Se me fue el nombre, pero yo sé que usted sabe de quién me refiero, ¿no? Este consejero del rey que le dio una buena estrategia para acabar con David. Yo creo que si lo hubieran seguido, matan a David, hermano. Claro, no lo hacían porque está en el propósito de Dios no hacerlo, pero este hombre, como no le hicieron caso al consejo que dio, y fue un consejo extraordinariamente bueno, ¿verdad? Que todos sabían y que incluso él decidió ahorcarse, ¿no? Porque no le hicieron caso. No, no es así. Le podemos dar el mejor consejo a la persona. Le podemos dar el consejo más bajado de Dios mismo para la persona. Y puede que ni le haga caso. A ver, pero no pasa nada. Porque al final es un consejo.
clarifique y recapitule, porque muchos se pueden dar malos entendidos y nos ha pasado que en una administración se le dice algo a la persona y por no recapitular, la persona entendió otra cosa totalmente distinta a la que no era. 9. Ayude a encontrar soluciones. No le diga, vayas a orar, porque si la persona está ahí, seguramente ya oró y no escuchó la voz de Dios. ¿Sí me estoy explicando? 10. Reconozca sus limitaciones y refiera el caso a un especialista de la conducta humana, si es posible cristiano. Si usted ve, hermano, que es pues, muy grave y está sobre su límite, no de mejor pasarlo a otro. No vayamos a dar un mal consejo. Amén. Y amén. Y es todo, hermanos. Aquí termina la clase. Al menos esta parte de muchas otras cosas que no pudimos tocar, pero espero en la siguiente clase volverlas o poderlas tocar en alguna oportunidad. Amén. ¿Preguntas? Amén. No, hermano. Sí, esto nos ayuda mucho. Bueno, al menos a nosotros nos ha ayudado mucho, porque nosotros como pastores pues ministramos, tenemos 1 o 2 días al mes en que hacen cita a los hermanos y se ministra su alma o damos consejería, ¿verdad? Y esto nos ha ayudado mucho para cambiar un poquito el formato. Y como decía Carlos Gabriel, es cierto, necesitamos escuchar más. 1. 2, ¿verdad? Dar consejo. Mi esposo tiene una palabra que dice que cuando la persona ya bajó a su corazón lo que quiere hacer, por más que le diga uno, lo va a terminar haciendo. Entonces, ¿para qué viene al consejo, verdad? Pues para ver si recibe aprobación muchas veces, ¿no? Y si no recibe aprobación, de todos modos lo va a hacer. Pero ¿en qué cambia? Yo pienso que cambia en el momento en que se equivoca la persona, entonces rectifica y dice, oh, sí, tenía razón mi pastor. Y lo hemos visto, ¿no? Entonces, ¿en qué nos ayuda? Es saber el tipo de crisis. A mí me impacta mucho porque ahora sé, ¿verdad? Que con qué crisis viene la persona, ¿verdad? Si es crisis, accidental, ¿verdad? O es crisis, emocional, ¿verdad? En fin, ya va uno calculando y viendo y ya el consejo puede ser más, ¿cómo se llama? Más eficaz en la persona, pero siempre y cuando, y eso a mí en lo personal me ha ayudado mucho, ¿verdad? A decir, solo es un consejo. La última decisión la tiene la persona. Y si siguió el consejo y le fue de gran bendición, qué bueno. Y si no siguió el consejo, ¿verdad? Y vuelve a regresar, volvemos a empezar otra vez. O sea, porque solo fue un consejo. ¿Sí? No sé si quieres decir algo. Pues celebro, hermanos, ¿verdad? Que estén ustedes recibiendo esta información. Creo que les va a ayudar muchísimo, porque como les vuelvo a repetir, estamos rodeados con personas que están en una crisis. Yo creo que este tema primero, ¿verdad? Fue poder entender que es una crisis, y yo creo que en los temas posteriores, pues ya una vez que nuestro hermano Gabo nos ha platicado de las diferentes crisis, poder hablar y abundar sobre ellas para que cuando uno pueda tener alguna persona con algún tipo de crisis, poder uno encauzarlo siempre siendo dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, a nosotros nos ha ayudado muchísimo haber recibido este curso, ¿verdad? Y queremos compartirlo y creyendo que es una gran bendición lo que Dios puede hacer a través de ustedes. Entonces, estudien, ¿verdad? Lo que recibieron, vuélvenlo a repasar. Si gustan que Gabo les pase el estudio, lo pueden recibir para que ustedes lo puedan seguir rumiando, ¿verdad? Y cuando tengan alguna situación de alguna persona que se acerque o ustedes se acerquen a alguien, puedan identificar qué tipo de crisis está pasando y poder desde ese punto empezar a dirigirla hacia
el consejo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y Dios puede hacer muchísimas cosas, hermano. Entonces, abrimos esto esperando que sea de bendición. Hay muchos temas más que vamos a estar tocando, pero hoy comenzamos con esto. Esperamos que sea de bendición. Amén. Sí, amén. Si quiere ya dejar de grabar, igual vamos a pasar la grabación. Ahí va a estar para que tengan acceso a ella. Y si lo quieren recapitular, pues